noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Otro día más en donde la cuestión sanitaria impulsa el debate político. Hola Mariano, hola, buenas noches a todos aquí en la mesa. La discusión es qué se va a hacer a partir de los datos que estamos teniendo. Hoy es un día nuevamente complicado en cuanto a los infectados y a los fallecidos. Enseguida lo vamos a estar viendo porque estos 160 fallecidos que nos pone prácticamente al tope de los mayores días. Pero este es el dato que está preocupando, 7.482 infectados, ya 235.000. La pregunta es si esto hay que multiplicarlo por 10, como se dice. Estos 235.000 hablan de 2.350.000 personas en todo el país. Enseguida vamos a estar hablando con un experto, pero también abre la discusión política que ayer se contaba aquí en Animales sobre qué se va a hacer la semana que viene. Estamos formalmente a una semana de la nueva conferencia en donde esperamos que estén los tres funcionarios, el presidente, el jefe de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador. Se va a sostener la cuarentena. ¿Qué se está diciendo? Insisto, desde lo sanitario, pero también de lo político. Javier Calvo trae una información exclusiva que hoy tienen sobre el escritorio el presidente de la Nación y sus funcionarios y que hablan de una semana que viene compleja, Javier, ¿no? Muy compleja, Luis, porque le acercaron al presidente un documento desde el Ministerio de Salud donde plantean un escenario de desborde de la demanda del sistema sanitario argentino. De vuelta, un escenario de desborde. Lo tengo anotado acá, por eso lo quiero leer. Un escenario sobre el desborde de la demanda del sistema sanitario argentino. Ya no estamos hablando de AMBA solamente. Y tenemos la información de qué provincias están, según el Gobierno Nacional, según el Ministerio de Salud, en situación próxima, casi inmediata la semana que viene, de desborde de su sistema sanitario. Bueno, a ver, vamos a verlo enseguida con Javier Calvo. Hablar de desborde de sistemas sanitarios no alcanzan las camas. Exactamente. Vamos a ponerlo en términos, digamos, que esto genera algo que ayer Rosario, Paulino y Nacho planteaban. ¿Cómo va a reaccionar la ciudad por un lado? ¿Se sigue manteniendo el bloque? Veamos cuáles son los lugares a esta hora, Javier, que son preocupantes para la semana que comienza el lunes. Te van a llamar la atención porque en algunos casos eran provincias, distritos que ya habían pasado a fases más liberadoras. Y ahora no solamente están volviendo para atrás, sino que va a ser peor. Estos son los 5 lugares críticos para la semana que viene. Exactamente. Según, insisto, el Gobierno Nacional, el caso más preocupante para el Ministerio de Salud es Jujuy. O sea, más que Cava y Gran Buenos Aires. Absolutamente. De hecho, las numeramos según el orden de preocupación del Gobierno Nacional, según los informes que reciben de cada provincia y la proyección respecto a los contagios que hay en los últimos días y la situación de las camas de terapia intensiva en cada uno de esos distritos. O sea, el sitio rojo, de los más rojos, el más rojo de los rojos es Jujuy. Que está en fase 1. Que está en fase 1. Que volvió otra vez para atrás, justamente. Que recordemos había sido como una esperanza de abril y demás, ¿no? Según el gobierno, no le va a alcanzar a Jujuy con volver a fase 1 para parar el desborde del sistema sanitario. Repasemos los lugares porque son muy impactantes. Número 1, Jujuy. 2. Córdoba. Córdoba, donde hasta el fin de semana pasado, en Córdoba, se juntaban como acá, en los country, fiestas, fútbol, fernet, bares, restaurantes, absolutamente. Gimnasios. Sí, señor. Insisto, según el Gobierno Nacional, próximamente, la semana que viene, tal vez, Córdoba desborda su sistema sanitario. La verdad que dijo lo peor está por llegar. Yo la verdad que veo, no sé si les pasa a ustedes, pero veo el mapa y digo, uno pensaba inmediatamente en la ciudad de Buenos Aires, el Cava, nuestra zona, el AMBA, quiero decir, ¿no? Y no. Si bien es preocupante, es el quinto sitio. Primero Jujuy, segundo Córdoba. Bueno, Chaco tiene una historia difícil. Exactamente. Habían llegado a una meseta alta, como en el AMBA, pero parecía que estaba controlado. No está controlado. Convengamos que también, sobre todo Jujuy y Chaco, son centros de menos cantidad de unidades de terapia intensiva que lo que pueden ser las grandes provincias. Obvio. Como Santa Fe, Córdoba, ciudad o provincia. Bien. Bueno, recién en cuarto lugar está la ciudad de Buenos Aires. No, acá me detengo un segundo porque digo, vos estás hablando y me gustaría que leyeras para que no agregamos ni una sola palabra más, el escenario de desborde
escenario de desborde de la demanda del sistema sanitario. Esto es que no alcancen las camas. Técnicamente lo Sí. llama En más, el camas, Ministerio de Salud. respiradores, médicos, Camas, respiradores, tenés la médicos, razón. hay Exacto. muchas más cosas. Claro, porque Desborde del colapso. sistema sanitario. No es solamente las Colapso, es UTI. elijo uno u otro. Claro. Claro. Bueno, y ahí aparece ya la Ciudad de Buenos En Aires. cuarto lugar la Ciudad de Buenos Aires y en quinto el Gran Buenos Aires. Ahora, frente a esto, ¿qué se comenta, Nacho, Rosario? ¿Qué se dice del gobierno? ¿En qué escenario están planeando el anuncio de la semana que viene? Bueno, la situación, como plantea Javier, es muy preocupante para el gobierno, pero insisten en hablar en etapa de convivencia. Como dijimos hace unos días, etapa de convivencia. ¿Qué puede precipitar un cambio en esta postura? Puede precipitar lo político, porque hay mucha tensión entre la ciudad y la provincia nuevamente por este tema, y también un desborde, obviamente, en el ámbito de el AMBA. O sea, cuando hablas de etapa de convivencia, la pregunta es la palabra cuarentena o aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO. ¿Va a seguir existiendo o se imaginan ustedes que salimos y hablamos otra cosa, Rosario? Sí, o directamente es el distanciamiento Claro, obligatorio. Ya no es aislamiento, sino distanciamiento. Va a continuar esto. Hay conversaciones. Ayer hablaron Horacio Rodríguez Larreta, hablaron Axel Kicillof, hablan con el gobierno nacional. Saben que en provincias como Córdoba, Chaco, quizás se puede volver a otras fases porque están más adelantados. Saben que en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires hay poco margen para volver atrás, Claro. salvo y entra en la crucijada. Lo único que va a hacer volver atrás a la gente es justamente lo que dice Javier, es un colapso del sistema sanitario, es la concientización de que uno va al hospital y no encuentra en dónde atenderse. Cuando La vos ciudad lo se dispongas, prepara, sí. Luis, perdón, la Sí, ciudad claro. se prepara para llevarle un listado de actividades que quiere abrir, entre ellas, por ejemplo, unas que quedaron pendientes, como fue los deportes individuales, reclamo de tenis, reclamo de golf. Claro. Vos decís, es menor, tendría pero que haber sido esta semana, ¿te acordás que tendría ibas que a haber ver? sido esta semana, pero marca la postura que va a llevar Larreta a la mesa. Pero me explicás cómo Horacio Rodríguez Larreta va a pedir que se abran más actividades con esto, con esta posibilidad de un escenario de desborde sanitario. Cuando vos lo dispongas, Dire, me gustaría que viéramos el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva, que es uno de los factores, Sí, es como uno bien de los apunta factores. Mariano, porque es Exactamente. respiradores, es camas, Médicos. personal que se haga, personal Médicos, especializado claro. que pueda hacerse cargo de esta situación. Fijémonos cómo estamos ahora, 1.293 casos. Esto no está variando demasiado, son promedios. Está hay bien, que tener pero en cuenta, todos ¿no? los días tenés más decenas de pacientes que se incorporan a las unidades de terapia intensiva. Vos tenías menos de 800 pacientes hace un mes. Tenías menos de 1.000 pacientes hace 15 días. Tenés casi 1.300 pacientes hoy. Empezaste la semana con menos de 1.100 pacientes. O sea, no solo tenés muchas muertes, por lo cual dejan las terapias intensivas, tenés también gente que se recupera, por suerte, y son más, y tenés mucha más gente, porque por eso crece el número, que necesita y requiere una terapia intensiva. Y en buena medida esto está básicamente sustentado en los datos del interior. Pero- Luis, porque a lo que Javier decía... Me escribe, perdón. Sí, claro. Me escribe un funcionario del Ministerio de Salud, perdón, si podemos volver al mapita El recién original de los mapa de los números 5... en las provincias, para decirme, eso que están mostrando son efectivamente, como marcan los círculos, la luz roja. Digamos, los distritos con luz roja de desborde. Si mostraras los distritos con luz amarilla, O naranja. barra naranja, Claro. estaríamos hablando de un sistema muy complicado, Muy donde estresado. estarían Río Negro, donde estaría Neuquén, donde estaría Mendoza, Tierra del donde Fuego, estaría con Tierra Río del Grande, Fuego. Río Déjenme Gallegos en sumarlo Santa al Cruz. Empieza, doctor- viste, a hacer Sí. un panorama Sí. más que preocupante. Déjenme sumarlo al doctor Roberto de Bag, a quien es un infectólogo a quien siempre molestamos y que tiene la capacidad y la claridad que admiro. Roberto, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, como siempre. ¿Nos traducís al idioma civil, no médico, qué es una situación de desborde sanitario, como recién planteamos en estos 5 puntos centrales? Bueno, el desborde sanitario es cuando las camas de terapia intensiva llegan a cifras de 70-80% y donde se aglutinan o se aglomeran la cantidad de pacientes en un lugar determinado. Por supuesto, para esto hay soluciones, hay estrategias, hay tecnología que poner al alcance de los trabajadores de salud y los sanitaristas para que esto no se colapse. Mirá, hoy lo que están mostrando es muy claro.
hay tres situaciones epidemiológicas, tres situaciones que son, podríamos decir que son diferentes. La primera es la ciudad de Buenos Aires, donde ustedes habrán visto y las cifras muestran que en los últimos 15, 20 días la estabilidad de los casos está en un rango entre 1.000 y 1.200 o 1.300, pero Sí. de ahí no se dispara. Estamos hablando de los últimos 17 días, estamos hablando de la cantidad lamentable de fallecidos que tampoco pasa. ¿Esto por qué ocurre? Porque hay una gran cantidad de personas que se han infectado, que llegan a este nivel de entre el 10 y el 20% de la población, y el virus empieza a tener más dificultades para circular y en un momento determinado empieza a caer la cantidad de casos. Esto te quiero hacer un punto y seguido, para mí es central. Yo te lo escuché decir a vos por primera vez y quiero resaltarlo porque quiero después también extrapolarlo con las otras cifras. Cuando hay entre un 10 y un 20% de contagiados de la población de una determinada región, ¿el virus se hace menos agresivo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Disminuye la velocidad del contagio. No encuentra tantas personas para contagiar, tanta cantidad de virus que haya en personas, y por lo tanto ahí se corta la cadena y empieza a haber menos casos. Eso es la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es absolutamente diferente. Claro, pues sigue creciendo, creciendo, creciendo. Tiene una población extensa, millones de personas que pertenecen al primero, segundo y tercer cordón, que se van contagiando periódicamente, y que esto en las próximas semanas produce un impacto en el sistema sanitario que sí puede colapsar siempre y cuando no se utilice la logística sanitaria, y vuelvo a decir, la logística sanitaria y tecnológica, que es categorizar en línea a todos los pacientes que están en la provincia de Buenos Aires, para categorizarlos en los que tienen una luz verde, Claro. una luz amarilla o una luz Esto roja. es, no la internación masiva, sino saber a quién hay que internar porque está mucho más grave y quién puede pasarlo en su casa. ¿Está bien dicho así? Pero los que están internados, a su vez, pueden ser los que están en rojo, que están en una terapia intensiva, o los amarillos, que tienen potencial de pasar una terapia intensiva. Ahora, si individuos que están en este rango amarillo y en ese lugar, en esa institución, ya se está llegando o se pasa el 90% de la ocupación de terapias intensivas, o lugares donde está el 100%, ese paciente, antes de tener parámetros para pasar una terapia intensiva, tiene que ser trasladado a un hospital donde tenga un rango entre el 60 Te entiendo. y el 70%. Eso requiere, primero, de logística, de implementación y de tecnología, que esperemos Sí. que tenga. Dame un segundo, Roberto, porque vos hablabas de las cifras de la ciudad y la provincia, y es siempre interesante verlo para compartirlo. Lo veo a Javier, que también está recibiendo información del Ministerio de Salud en esto que, insisto, te enterás en animales, y que es un escenario por lo menos bien distinto para los que nosotros creíamos, que es la semana que viene es una semana muy difícil en cuanto a cantidad de casos. Pero ojo que no estamos hablando de el lugar endémico que es la capital y en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera el Chaco. Estamos hablando de 5 lugares. Y fijémonos esto que decía Debac recién, que es la progresión, ¿no? En verde siempre la ciudad, en celeste la provincia de Buenos Aires. Miremos la provincia, 3.500, 3.700, 3.100, 4.300, y acá empieza a subir, ¿eh? 4.600, 4.900. No baja. No baja, o sea, va en una clarísima escala No va a ascendente. bajar. No. Y en la ciudad, fíjate, de 900, ayer fue el día más complejo, 1.400 y 1.200. Sí, Nacho. Sí, estos datos no tienen que ver con la cantidad de testeos que están haciendo cada distrito, porque, recordemos, la provincia de Buenos Aires empezó a catalogar como caso positivo a los convivientes de un positivo que tienen síntomas. ¿Esto qué quiere decir? No los están pasando por el PCR. ¿Qué está haciendo la ciudad? Todavía lo está hace. haciendo. Lo que le quiero consultar al doctor Debac es si cree que el incremento de casos, vamos a una etapa en la que no va a estar relacionado con el nivel de ocupación de camas, porque obviamente se van a registrar muchos casos como estos que son leves, que se pueden quedar en su casa y que no tienen necesidad de internarse. Esto es como lo dice usted. En la cifra que uno debe manejar es la cifra de las camas de terapia intensiva. Ya en un momento determinado, que haya 7.000 o 9.000, no muestra una tendencia, pero no muestra una realidad. Sobre todo cuando la provincia de Buenos Aires pone dentro de estas categorías de no PCR y casos confirmados, ¿qué pasa en el mundo cuando hay un brote epidémico y cuando no hay recursos para realmente poder testearlos? Porque acá el único peligro que existe es que si yo le informo a la población
de que aquellos que son familiares los voy a tomar como confirmados, posiblemente esa persona que tiene la sintomatología no denuncie y por lo tanto no se tengan las maneras de bloquearlo. Entonces ahí se produce un mayor de... Te entiendo perfecto. Doctor, Déjame perdón. sumarlo, quiero Sí, sumarlo sí. para así charlamos todos juntos, Dale. perdón Javi, a Luis Juez. Recién mostramos Córdoba como el segundo lugar. O sea, el segundo lugar más La complicado. segunda luz roja. Luis, gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? Primero esto, después hablamos del tema de la sesión, lo dejamos para después. Contame cómo se está viviendo esto y qué estás viendo en Córdoba, donde parecía que la cosa se había alcanzado con cierto distanciamiento y tranquilidad y la gente podía salir. ¿Qué está pasando ahora en Córdoba, Luis? No, en Córdoba en los últimos días ha habido algún brote, particularmente en algunas barriadas de barrios cerrados. Ha habido algunos casos claramente focalizados en 4 urbanizaciones cerradas, en algunos lugares del interior, que no había habido casos, pero no hay un informe por lo menos tan alarmista como estoy escuchando de ustedes por parte del COE en Córdoba. De hecho, que la noticia hace un rato era que ya estaba resuelto el protocolo para la vuelta de los gimnasios, así que sí es cierto que en muchos lugares del interior ha habido lugares donde no hubo absolutamente un solo caso durante 4 meses, 3 meses y medio. Ahora ha habido en algunos lugares importantes y en la capital de Córdoba no había habido en algunos barrios urbanos marginales y en algunos barrios de clase media, media baja. Ahora están claramente focalizados en 4 o 5 urbanizaciones acá le llaman country o barrio cerrado, donde ahí el COE ha puesto un poco el ojo y están con algunas restricciones propias de otros lugares, ¿no? Ahora, Luis, pensando en el pago chico tuyo que es Córdoba y el país, ¿te imaginás que después de 141 días que llevamos de cuarentena, 141 días, ¿hay margen para volver atrás? ¿Hay margen de volver a meter a la gente a la casa? Dame tu impresión de esto después del decreto que tuvimos la semana pasada del presidente. Qué difícil, ¿no? Porque como decís vos, Luis, cuando vos decís algo que vaya en contra de lo que por ahí algunos sacralizan, vos te tenés que hacer cargo de los muertos. Lo primero que me viene a la cabeza, qué gran fracaso, porque si después de 141 días estamos teniendo o vamos a tener un episodio parecido, digo, bueno, explícame por qué no estuviste encerrado tanto tiempo, pues si no lo pudiste evitar, con todo lo que pasó, porque en definitiva yo trato de ser optimista, trato de encontrarle el lado positivo. Claramente el humor social, mirá lo que nos pasó en Marcos Juárez la semana esta, o sea, estoy hablando de un lugar de Marcos Juárez donde ha habido un poco de caso y había que esperar 48 horas para la apertura de algunos comercios. Hubo una pueblada donde los tipos dijeron nosotros vamos a abrir, lo obligaron al intendente a estar poniendo la cara y terminó pintado los dedos. Es una situación que no sé si se alcanza a visorar allá en Buenos Aires, pero acá en muchos lugares el nivel de tolerancia ha llegado a límites casi insospechados. Yo la verdad que lo veo, yo vivo encerrado y trato de hacer lo mínimo indispensable y manejarme con lo poco que sé de tecnología, pero lo veo con amigos míos, el nivel de intolerancia ya llega a límites realmente cada vez más complicados, ¿sí? Cada vez más complicados. Juez... Yo no veo la posibilidad de volver para atrás y encerrar a la gente de vuelta. Me parece que va a ser muy difícil, la autoridad va a tener dificultades para eso. Juez, el gobierno te respondería a tu planteo de que fue un fracaso llegar a esta altura después de 140 días con esta situación problemática, te contestaría, como lo viene haciendo sistemáticamente frente a esta crítica, que no solo es tuya, sino de varios sectores, te contestaría que sería mucho peor. Bueno, que tendríamos el nivel de mortandad o de incluso cantidad de muertos. Esta semana Córdoba está incorporando respiradores. Exactamente. O sea, estamos a 4 meses de la pandemia y esta semana está incorporando 70 respiradores, 100 respiradores, cuando de 96 casos diarios se pasó un promedio de 136 casos diarios en esta provincia. Pero también es contrafáctico, ¿no? Yo te quiero ser muy prudente y muy responsable y muy respetuoso de las disposiciones que el Estado tome y las órdenes sanitarias que se bajen. Este tema no me voy a correr un centímetro de lo que vengo planteando estos 141 días. Lo cierto y lo concreto que si hubiésemos imaginado escenarios con algún nivel de capacidad para mirar el problema, no solamente con la mirada sanitaria,
probablemente uno podría jugar con el tema de la gente. Che, cuando le dijimos que se podía abrir, abrimos. Cuando le dijimos que había que cerrar, cerramos. Bueno, el nivel de tolerancia. Yo tengo la obligación de contarte lo que yo olfateo, Claro. lo que veo, lo que siento y cuál es la temperatura. La temperatura no está como para que alguien venga y diga, bueno, muchachos, ahora... Porque la verdad que el gobierno te puede contestar lo que quiera. Y lo cierto es que nos dijeron durante todo este tiempo que esto era para preparar el cordón sanitario. Bueno, te va a decir la gente, ¿y lo prepararon? ¿Está en condiciones? Tenemos los respiradores. Te quiero contar que los respiradores, esos que están usando todos, se fabrican acá, a 1,5 horas del aeropuerto. Sí, sí, sí. Nosotros los Son fabricamos acá, cordobeses. los cargamos en un avión, los llevamos a Buenos Aires y después lo trae el ministro de Salud y hace un acto en Córdoba. Es una cosa hermosa. Lo fabricamos acá. Las dos fábricas que se fabrican respiradores en Latinoamérica son cordobesas. Pero bueno, así funciona la política de este país Bueno, centralista. a propósito de esto, se han abierto líneas internas dentro del gobierno por el tema de la pandemia. Contame, Rosario, qué está pasando, qué líneas quedaron abiertas a partir de esta Sí, situación. incluso también de los epidemiólogos. Los epidemiólogos están muy fuertes con respecto al mensaje que se tiene que dar. Están más duros incluso que el gobierno. ¿Qué están diciendo? Incluso están quejosos de los mensajes que se están dando. Por ejemplo, escuchamos a intendentes hablar desde sus casas diciendo que están bien, que es una gripe más. Dicen, dejen de dar estos mensajes. Tenemos que ser aún más duros de los mensajes que vimos del gobierno en la última O sea, al semana. gobierno le molesta que algunos digan, bueno, ya está, convivamos, no es para tanto. y ¿Le demás. molesta que no haya muerto alguien para que eso genere conmoción y entonces No, genere no, pánico? el mensaje, no, el no, el men- el mensaje. mensa- No, el no, mensaje no, que pero hay que está bien dar. se da. O sea, Está bien, pero no que se el mensaje de aquel hay que se recupera es, estoy bien, estoy No No, fue que, nada, que la no fue gripe nada. que no es una, Bueno, que, no. que no es una gripe más. O sea, Claro. los mensajes que vemos de intendentes que quizás contagiados, de gente que tiene acceso a los medios contagiados, no es lo que sucede en verdad cuando vemos que llegan a los hospitales, que tienen que usar las terapias Sí, intensivas. sí, en y particular eso en hay la que población demostrar. más A afectada, ver, que es los mayores de veamos un poco esto que 65, grafica 70 lo que estaba contando Rosario recién, ¿no? Por la pandemia siguen abiertas algunas Sí. líneas abiertas claramente entre la Nación, la ciudad y Están- la provincia sí. de Buenos Aires. ¿Siguen hablando? Siguen hablando Alberto Fernández con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad, sobre todo las segundas líneas. En el Ministerio de Salud hoy habían estado hablando los 3 dirigentes para ver qué es lo que se resuelve la semana que viene. Obviamente que hay discusiones. Ahora, lo que ellos dicen, las discusiones son políticas, van a estar las discusiones políticas, pero nosotros en la cuarentena vamos a seguir exactamente igual, vamos a seguir en bloque, más allá de que el otro día, como contaba Nacho, se coordinó incluso decir vamos todos por el mismo lado, a pesar de que va a haber más anuncios, pero se sigue en bloque en la capital, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, yo le quería preguntar a Debach, al doctor Debach, después de 140 días de cuarentena en el AMBA, de cuarentena más o menos dura, más o menos seguida, por los porteños y por los bonaerenses, quería preguntarle, doctor, esta semana viene la nueva previa a una nueva fase de anuncio, si seguimos igual, si mejoramos, si empeoramos. Usted hace un ratito planteó unas cuestiones técnicas vinculadas con los pacientes en línea, rojo, verde. Para el gobierno, ¿cómo hace para convencer a la gente que mantenga el aislamiento, el distanciamiento social? ¿Con qué mensaje? ¿Con el del miedo, con el explicativo, con los artistas? Pues tenemos ahí unos videos de España que si a nosotros nos asustaron un poco los videos de la ciudad o del gobierno y los decretos, en España son un poquito más duros. ¿Usted cómo cree que debería encararse esto ahora? Bueno, yo tengo una posición personal y creo que las cuarentenas prolongadas lo que produce es un efecto adverso profundo en la salud y en la emocionalidad de las personas, niños y adultos. Tengo la vicepresidencia de una sociedad latinoamericana y en el día, hace 48 horas hicimos con expertos de muchos de los gobiernos de Latinoamérica, analizamos la credibilidad por lo cual todo Latinoamérica está no cumpliendo la cuarentena. O sea, ¿cuáles fueron las razones? Todo Latinoamérica no está cumpliendo la cuarentena, Roberto. Sí, país que, digamos, no está cumpliendo las restricciones que debería cumplir, producto de variables. Y las variables son, en algunas, las cuarentenas prolongadas que hicieron que la gente tenga que salir a buscar sus necesidades básicas, tanto sea emocionales, afectivas y también económicas. Esto es una realidad en Latinoamérica. También es una realidad en Latinoamérica y en la Argentina
que las poblaciones vulnerables son las que más necesitan salir también y que son las más afectadas. Claro. No hay probabilidad de condición de aislamiento en personas que están hacinadas en más de 1.800 barrios. Entonces, también está documentado, y bueno, no documentado, lo vimos y sabemos, que un decreto nacional, como fue la restricción de hace 5 o 6 días, no produjo ningún cambio. Es decir, no produce la prohibición en un momento determinado, la prohibición no produce restricciones, a no ser que se tomen otras medidas de control muy agresivas por parte del Estado. Entonces la prohibición no sirve. No, Ahora, total. está la gente afuera. La gente perdió la credibilidad, tiene mucha gente conocida alrededor que está bien, que no se profundiza su enfermedad, que hay algunos que realmente sí tienen estas condiciones de gravedad. Ahora, el gobierno puede, o el Estado, o mis amigos, muchos de los asesores pueden estar diciendo, pero ¿qué vas a decir? Lo que voy a decir es lo que es mi impresión y mi posición. Mi posición es que cuando no podés controlar a las personas por el efecto adverso de las cuarentenas, la tenés que acompañar. Claro. ¿Y cómo la tenés que acompañar? Con lo que se llaman los fenómenos de estrategia, de burbujas o las convivencias con el virus. ¿Que van a ser mucho más posible en la ciudad de Buenos Aires inicialmente? Sí. ¿Que luego van a ser para la provincia de Buenos Aires? Sí. Y que en el interior del país va a depender de la provincia la estrategia. Pero a la gente hay que explicarle, Persuadirla, invitarla, empoderarla. lo veo a Luis Imposible, que asiente, digamos, y vos haces derecho penal aparte, Luis, digo, el garrote, la amenaza al garrote, pues el garrote no aparece nunca, no sirve, Luis, ni siquiera en el derecho penal, ¿verdad? Algún día este país tendría que apostar en la educación, en la formación. Si hubiésemos empleado estos 140 días para educar a la gente, para insistir, acompañarle, explicarle, esto que dice el doctor es maravilloso, pero te amenazan de la peor manera, lo discutimos el otro día. Claro. Fíjate este fin de semana, vamos a prohibir las reuniones familiares, ¿qué va a librar? 44 millones de órdenes de allanamiento para ver si yo me junto con mis hijos este fin de semana. Usemos la cabeza, seamos serios, apostemos a la educación, a la formación, dejá de gastar plata en propaganda estúpida y decirle cómo se tienen que cuidar, insistí con esto, poner el empleado público a controlar, a ayudar, esto que dice el doctor, la burbuja, verlo cómo hacer, bueno, ya no podemos, ya la gente no cree en el garrote, entonces a cuidarse muchachos y a cuidarse de esta manera. Pero bueno, perdimos 140 días a los sopapos y la gente no la podés llevar a los sopapos, esto lo tiene que entender, yo entiendo que a la dirigencia que está en el poder le encanta ese enano fascista, le nace de adentro y cree que con un decreto va a evitar la curva, el pico. No, maestro, no, porque esto que dice el doctor es absolutamente cierto. Esto no es un problema de los runners, es un problema en estos países, el nuestro, en esta provincia, donde no hemos empobrecido todo. Tenés que salir a laburar, tenés que llevar la comida a tu casa, tenés que trabajar, tenés que generarte empleo, tenés que procurarte una solución. Entonces, naturalmente tenemos esto. En otros países vos podés manejarlo de otra manera, pero en estos países claramente es así, no es un problema solamente de... Obvio. Roberto, sí. Quiero agradecerte y despedirte. Necesito hacerte una pregunta y le pido al director, perdón por hacerlo al aire, pero no tengo otro modo. ¿Podemos la primera placa con la que empezamos normalmente el programa para hacerte una pregunta para ver si estoy equivocado? Vos dijiste, Roberto, que cuando hay entre un 10 y un 20% una comunidad infectada, el virus contagia menos o es más se empieza a atenuar, o etcétera, etcétera. Yo quiero hacerte esta pregunta. Si por cada detectado suponemos que hay entre 8 y 10 más, y hoy tenemos 235.000 infectados, ¿está bien si yo pienso que en realidad hay 2.350.000? Sin ninguna duda. O sea, la ciudad de Buenos Aires debe estar alrededor de 700.000 y el resto, la gran mayoría está en la provincia de Buenos Aires y un porcentaje del 10% más o menos debe estar repartido en el país. Sí, para que se atenúe el virus en el país tomando 44 millones de personas, hay que pensar en un 10 o un 20%, ayúdenme con las cuentas, ¿no? Pero digo, son 8 millones de personas aproximadamente que tendríamos que pensar. Estamos en la cuarta parte de la cantidad de infectados en todo el país, pensando en este dato que vos das? En 3 escenarios. El escenario más cerca, el que ya es casi cumplido, es el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires transitándola y en el interior del país, en el inicio recién.
en el inicio recién, porque no hay rebrotes en el interior del país. Nunca hubo un inicio de un brote. Lo que está pasando ahora, posiblemente sean menores esos brotes por características poblacionales, culturales, geográficas y de densidad. Ahora, si me permitís, Luis, lo Sí, último, claro. creo que esta cuestión de la convivencia y de las burbujas tienen que ir acompañadas, sin ninguna duda, dentro de un programa de concientización y educación. Hace unos días, y me lo va a permitir seguramente Facundo Manes y otra persona más, un gran pedagogo como es Gustavo Yáez, que nos preocupa qué es lo que pasa con los niños y la emocionalidad y los trastornos que estamos viendo en esto. La Fundación INECO hizo un gran estudio donde hay un porcentaje altísimo de niños y adultos que están con problemas, con necesidad de asistencias inclusive emocionales. Para esto se necesita lo que es la propuesta de Dr. Manes, que es un programa de psicoeducación. Y la psicoeducación va acompañada de prácticas seguras, porque todo argentino sabe que tenemos que usar el tapaboca y nos tenemos que distanciar. Pero a todo argentino no se le está diciendo que próximamente, si tiene un padre mayor de 70 años, que ese padre mayor de 70 años tiene un horizonte más cercano que el del hijo, y quiere compartir esa parte del horizonte con su hijo. Y si su hijo toma las estrategias de burbuja, quiere decir, prioriza lo que va a hacer durante 7 días, en vez de ir al supermercado todos los días, va una sola vez, utiliza la menos cantidad de contactos posibles por día, utiliza el tapabocas, se distancia, posiblemente a los 7 días puede ir a la casa del padre, decirle que salga a la calle con tapabocas, y caminando en forma simultánea, paralela, 1,5 metros, puede salir a pasear con el padre. Eso Porque es muy importante. Hoy hay que trasladar, yo sé que es un problema de posiblemente estrés del sistema sanitario, pero la responsabilidad está en los sanitaristas estatales que tienen que utilizar la logística, la tecnología para movilizar pacientes y darles seguridad, y para que las 11.000 camas de terapia intensiva que había en la Argentina puedan ser distribuidas y ocupadas inteligentemente, dándole seguridad a la gente que tiene complicaciones. Un placer como siempre, Roberto. Por favor, que sea. Hasta Roberto Debag, un infectólogo prestigioso que trabaja. Me quedo pensando en estos datos y muy relacionado con lo que vos decías, Javier. ¿Cuáles son los 5 lugares más complicados de un escenario la semana que viene? Y Debag acaba de decir, la ciudad probablemente esté transitando una cantidad de números de infectados que hace que bajen los infectados, porque el virus se gasta. La provincia lo está transitando y el resto del país, y de ahí debe ser la gran preocupación, ni siquiera empezó, porque no hubo rebrotes. Entonces me parece que esto es interesante para discutir. Pero hablemos un poco de política, porque lo tenemos a Luis Juez. Rosario, ¿quién es la dupla que debería, junto con Nacho, que debería tratar en la Casa Rosada con la oposición como Luis Juez? Hubo pipa de la paz después de un comienzo de relación entre Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, en el que había roces, tal vez por una cuestión generacional, tal vez por desconocimiento, tal vez por que uno pertenece a la agrupación más importante del país, que es la Cámpora, y Cafiero es la mano derecha del presidente. Había roces. Bueno, en los últimos tiempos, Luis, firmaron la paz. Trabajan se ha codo formado a codo. dicho metafóricamente y con afecto. Se ha Por formado eso, una pareja entre por eso el albertista Santiago Cafiero y el camporista... Camporista albertista también, porque Guado de Pedro es uno de los dirigentes que más aprecia a Alberto Fernández, pero es la dupla menos pensada en la Casa Rosada, porque obviamente desde sectores ajenos también a la Casa Rosada agitaban esa interna. También en sus filas tenían algunos funcionarios medios pícaros que tironeaban también esa relación, pero en los últimos tiempos trabajaron mucho y muy bien. Tanto es así que juntos enhebraron todo lo que es el entramado con los gobernadores, lograron contener los pedidos de los gobernadores, que eran muchos por supuesto, y hoy se mostraron públicamente juntos con María Eugenia Bielsa haciendo un anuncio en Casa Rosada, con Alberto Fernández ausente en la Quinta Olivos. Esa relación me parece que es lo que se viene hacia adelante, el nuevo eje de poder, si se quiere, sacándolo a Alberto Fernández, ¿no? Contame, Luis, ¿qué te pasa, como político de la oposición en cuanto al vínculo político con el gobierno, pensando en este eje, Cafiero, Guado de Pedro? ¿Qué te pasa con ellos? Tuvimos que esperar 8 meses para que ustedes digan que se llevan bien. El problema lo tienen ellos. El problema, la interna más grande que tiene el gobierno la tiene adentro, no la tiene con nosotros. Nuestro rol es claro, lo hacemos muchas veces bien, muchas veces mal.
Pero el problema lo tienen ellos, lo tienen interna por todo, discuten por todo, ideologizan todo, se pelean por todo. Por suerte, Luis, en Juntos por el Cambio eso no pasa. Se llevan, pero nosotros no estamos se llevan gobernando. magníficamente. Esos lujos no te los podés dar cuando gobernás. Pero Luis, tenían Bueno, más cuando internas. gobernaban también tenían unas Pero internas no estamos tremendas. gobernando ahora, ¿no? Está bien. No, A ver, menos mal. Arranquemos, no estamos gobernando. O sea, las diferencias nuestras y las dificultades nuestras no te joden la vida. No te las perjudican a vos. Pero tenía Las muchas dificultades de ellos, internas, la Luis. falta de las contradicciones, las peleas, los debates ideológicos que lo dan cuando vos estás gobernando, porque cuando vos gobernás, ese debate ideológico lo tenés que saldar antes, no en el gobierno. Son los que te traen problemas. Si vos discutís, hoy hubo Zoom con la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos. Y tragala. Muchachos, si ellos se hubiesen puesto de acuerdo, no hubiésemos tenido el primer quilombo que tuvimos en el medio de la cuarentena liberando 4.000 presos. Está bien, Luis, pero Ahora, convengamos que, al revés de lo que pasaba en la historia tradicional de la Argentina, bipartidista, desde hace varios años, lo que Son hay en coaliciones. los gobiernos y en las oposiciones son coaliciones. Ahora, déjenme decirle algo, y esto es una posición mía, sé que están no sé si están a favor de esto. En nuestro país el problema nunca es poder reconocer un error. Es decir, pero los otros son peores. O sea, ahora que hay una interna, el planteo que está haciendo el juez, hay una interna. Pero en Cambiemos había otra. Claro. Entonces, no avanzamos nunca. No es que nosotros no choreamos, es que los otros son, lo voy a decir en rosarino, son tan choros como nosotros. La Pero máxima de no Perón, tiene que ver- digamos. pero no es tiene- que nosotros seamos tan buenos. que Claro, nosotros- pero es que no tiene que ver con la descalificación de no se puede criticar a esto porque ustedes hicieron, sino que lo que intento plantear es que es sistémico. Sí, claro. Sí, Es sistémico. Pero No pasa por Guado de Pedro y Cafiero o por las internas del Sí, Frente de Todos, Peña, sino que Peña, Mazor. Aparte, claro, juez forman sufrió eso, coaliciones Luis. que Mi pregunta sin es, saldar. Luis, Claro. hay Es el ser argentino. ¿le ves una marca política al gobierno de Alberto Fernández? Digo, si vos tenés que definirlo, Alberto Fernández, políticamente, ¿es albertista, es kirchnerista, es una cosa totalmente distinta? Alberto Fernández a la mañana te garantiza y te define un criterio, a la siesta lo pone en duda, a la noche lo niega. Todos tenemos un placar horrible. Vos abrís yo tengo un par de fémur, pero la morgue de Alberto es terrible. Debe ser el tipo que más ridiculizó la palabra. Ahora, ¿querés que hablemos de nosotros? Hablamos de nosotros, pero los que están gobernando son ellos. No, O sea, está vos claro. me preguntás, Está yo claro. no tengo una definición. Me encantaría que el tipo tuviera una convicción monstruosa y no se moviera, y realmente yo no lo voy a adherir, no lo voy a acompañar, no lo voy a votar, no lo voy a aplaudir, pero me gustaría tener un tipo que no tenga semejante zigzagueo, ¿viste? Parece Orteguita en su mejor momento, ¿viste? Es una cosa increíble la cintura. Ahora, Luis, con respecto a lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio, parece que en las últimas semanas comenzó a ganar el ala dura justamente de esta alianza, no los legisladores que quizás eran más acuerdistas, más dialoguistas con este gobierno, No. y se impone el ala dura. Pero lo que pasa es que estos muchachos, ¿viste? Vos te quedás callado la boca, bajás la cabeza, le decís, vamos para adelante, ustedes gobiernan, nosotros lo acompañamos. ¡Pah! Sopa por la trucha. ¿Viste? Te pegan por la duda. Por la duda, ¿viste? No van a hacer cosas, ¿viste? Son tipos que son mano larga con el perro. ¿Y por qué le pega? Y porque en algún momento va a ladrar. Pero si te está cortando bien el picho, déjalo ahí. Por la duda te meten un chino en la trucha. Acordás una cosa, decís, bueno, vamos a tratar temas con absoluto nivel de consentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por este sistema que estamos hablando ahora es muy difícil, es muy complicado. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? Todos temas que tengamos, porque es para elegir pizza o empanada, este mecanismo de masa en diputado. ¿Van a Y sesionar con Cristina en el sistema Senado. mixto? ¿Van a Bueno, sesionar pero fíjate ahora? fíjate lo que nos pasó con el tema de la moratoria. Queríamos votarla todo y lo único que le pedíamos es que el artículo 11 de Cristóbal, por favor, lo sacaran para que acompañemos a un sector totalmente destrozado, que es el monotributista, que son los tipos que han quedado de ruedas para arriba. Y para no tener discusión con la mesa, ponele que arrancaron en la gestión de Macri. No, insistieron, y entonces, ¿qué estamos viendo en diputados? Estamos viendo que vienen con la reforma de la Corte, la reforma de la Justicia, y la vamos a discutir así. Entonces nosotros dijimos, terminó, busquemos otro mecanismo, así no. Ahora, vos traes el tema de la justicia. Ayer contamos este hilo de tuit que tuvo la vicepresidenta de la Nación, que también es un modo particular de comunicar, ¿no? O sea, me contaban que alguien muy cercano a la vicepresidente que veía el programa me acusaba de gataflorismo. Una vez más, quiero decir que si me quieren agredir con ese comentario,
Hay algunas cosas que ya conté yo, así que no vale la pena que los digan ustedes. Por lo menos ayórnense y vayan para adelante con este tema, de si habla porque habla y si no habla porque no habla. Pero hay cosas que me llaman mucho la atención de la vicepresidenta de la Nación. Yo no le conozco muchos tweets o hilos de tweets hablando sobre la pandemia, ni siquiera sobre la deuda. Salvo el apoyo a Guzmán. Sí, en bueno, momentos críticos. pero digo, cuando salió tampoco Sí, sí. hubiera sido lógico, y ella tuvo participación, ¿eh? Sí. Nobleza obliga, tuvo claro. participación en la negociación y fue la que llevaba, pero sí hizo, hizo un tuit sobre el tema de la seguridad, pegándole a Rodríguez Larreta, hizo una sucesión de tuits sobre los jueces cuestionados, porque ella dice se garantiza la impunidad. ¿Qué pasa? Y quiero preguntárselo también al juez, ¿qué pasa con estos jueces cuestionados, Javi? Mira, ayer contábamos de la maldad, una de las maldades de la Corte que le rechazó a Luis Delía 2 recursos, con lo cual confirmó su prisión domiciliaria por la toma de la comisaría. Hoy hubo otra maldad, ya no de la Corte, sino de 2 camaristas federales que están siendo cuestionados por el Consejo de la Magistratura. Se trata de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que ratificaron hoy, la información que se conoce, el procesamiento dictado por el juez Ercolini, otro apuntado por Cristina. En junio del año pasado. Exactamente, donde ratificó el procesamiento de Cristóbal López, Fabián de Sousa, Sanfelice, el ex contador. Correcto. Exactamente. Ratificó el procesamiento por lavado de dinero y asociación ilícita. Estos 2 camaristas habían, contamos ayer, planteado un recurso de amparo ante la justicia para que el Consejo de la Magistratura y el Senado no revisen cómo llegaron a ser camaristas. Claro. ¿Qué me contaron hoy? Que si no les hace lugar la justicia o el Estado Nacional recurre la posibilidad de ese amparo que salga favorable a estos camaristas, Bruglia y Bertuzzi están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema para evitar que les revisen la mudanza decidida por Mauricio Macri. Quiero preguntarle al juez, pero tienen ¿sí? un guiño. Si hacen eso, es que tienen un guiño de la Corte. Van hasta la Corte. Enseguida voy a estar hablando con Gabriel Rolón como para que nos analice a todos. Qué pena que se vaya Luis Juez, porque le vendría también bien a Luis hacer este tema. Pero digo, Mariano, algunos dicen este proyecto de reforma judicial se encamina a ser un caso Vicentín de fracaso. ¿Es? Yo creo que lo sacaron para que no salga. Es decir, ¿Lo sacaron para que no salga? yo creo que hubo tanto tironeo que quedó un Frankenstein. El proyecto Belis era una cosa, la ministra de Justicia otra cosa, Vilma otra cosa. Tironearon y había que sacar y salió. Y está la crítica muy fundada de la Cámara del Crimen, del doctor Seijas, de Marco Sal, de la Asociación de Magistrados de Gallo Tagle, de la Justicia Civil y Comercial. Es tremenda la crítica, del mundo del derecho también. Sacar jueces, que yo creo que es algo que no tiene que funcionar. ¿No sale, está destinada a atropellar, a llevarse la pared por delante? Mira, yo lo que te digo es que la solución es muy desatinada. Crear más jueces no asegura nada. Yo creo que tienen que nombrar buenos jueces. Si saben derecho, mejor. Y si saben derecho penal, mejor todavía. Pero tienen que nombrar jueces honorables, personas honorables. Y con 18 necesitas. 6 para la Cámara Federal y 12 para los jueces federales, y ya hay algunos como los que vos nombraste, Bruglia, Bertuzzi y otros que son muy buenos jueces honorables. Y te aclaro algo agregando a lo que dijo Javi. La Corte en su momento toleró y bancó pasar de camarista de tribunal oral a camarista ordinario. Lo convalidó. Lo que quieren hacer es sacarlo de la Corte y cuestionárselo en lugares afines, el Congreso y el Consejo de la Magistratura. Pero es ilegal. Y aparte ya están bancados. Bueno, me voy. Gracias, Mariano. Alguien de la Corte me advierte eso. Me voy a ir a hablar con Rolón. ¿Qué tenemos una interna peronista dentro de los radicales? Bueno, lo que pasa es que la pata peronista que está en todos lados, porque el general todos decía, somos peronistas. al fin y al cabo están los socialistas, los comunistas, los radicales, los peronistas, bueno, todos son un poquito peronistas. Bueno,
Hay interna radical, siempre hay interna radical, es cierto. En la provincia de Buenos Aires se juega una parada nada sencilla. La estructura partidaria que hoy tiene como principal candidato y espada a Maxi Abad, que ayer fue uno de los que ayudó a destrabar el acuerdo con Kicillof, que repercutió en más fondos para los intendentes, incluso de Juntos para el Cambio. Y del otro lado aparece Pose, que es el emergente que busca cooptar el partido en la provincia. Bueno, a Abad lo respaldan básicamente Mario Negri, Alfredo Cornejo, Daniel Salvador, el actual presidente, Jesús Rodríguez, Naidenov, Ernesto Sanz. Ahora, a Gustavo Pose lo respalda el Coti Nosigli, Martín Lustó, y básicamente es allí donde aparece la cuchara del peronismo, que es Emilio Monzó, juntando adhesiones, juntando voluntades. ¿Por qué? Porque ese sector de Coti Nosigli dentro del radicalismo concibe que no tiene la preponderancia que debería tener en la provincia de Buenos Aires. Bien. No tiene cargo selectivo y se eligen 6 congresales para el Congreso de 2023. No hay que olvidar esto, en la elección Bien. del 11 de octubre, que definen las alianzas del radicalismo de cara al futuro. ¿Cuántos argentinos se fueron a vivir? Iba a decir, ¿cuántos uruguayos se fueron a vivir a Uruguay? ¿Cuántos argentinos se fueron a vivir a Uruguay? 12.717 desde el 16 de marzo, antes de que se imponga la cuarentena. No se fueron 100.000 como habían pedido la calle Pou, pero 12.700 es un número. ¿Te irías, Luis, a vivir a Uruguay? Ni en pedo, de acá de Córdoba no me mueven ni con la gendarmería. No quedó claro. ¿Entendés a los que se van a vivir a Uruguay? No, yo tengo 56 años, hace 56 años que la peleo para que mis hijos entiendan, como entendí yo, porque me lo explicaba mi viejo, que este es el mejor lugar para vivir, con todo lo que tenemos, con todas las dificultades, con todas las contradicciones. Bien. Este país hay que quedarse, meterle el hombro, bancársela, no, lo digo tengo un montón de amigos, este es el debate de todo tipo de la generación nuestra, que tienen hijos de 20 y pico de años, es el debate de hoy. Hablas por teléfono y te dices, loco, se me quiere ir, ¿qué hago? Y retenerlo, y no tengo forma. Mirá, pero ya está, no, se recibió, me dijo, papi, acá está el título, me pediste, acá está, me quiero ir. Ahora me Juro voy. que es un debate Está. de nuestra generación. Gracias, Luis, Gracias, buen fin de semana, cuidarse, Sí, claro que sí. Y gracias a la mesa también, Bueno, es un gusto que nos damos. Para mí son unas personas que... Hay poca gente frente a la que uno tiene ganas de sentarse a escuchar. Yo siento que hay tiempos en donde uno lo que hace de manera pedante es hablar. Y frente a Gabriel Rolón, uno habitualmente lo que tiene ganas de hacer es escuchar lo que haces. Gabriel, ¿cómo andás? Hola Luis, querido, ¿cómo te va? Bien, gracias por estar con nosotros. Quiero hablar de tantísimas cosas, de la pandemia, de las angustias de los chicos, pero empiezo por esto último que decía. Vi en el observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA que más de 6 personas a las que se les preguntan si se podrían ir pospandemia se irían. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Yo creo que la gente a veces tiene la necesidad de un futuro, ¿no? Digamos, lo que nos sostiene es la posibilidad de un proyecto, la posibilidad de poder jugar nuestros deseos en algún lugar. A mí me apena mucho si lo que estoy entendiendo que me contás es que 6 personas o 5 de las 6, como me dijiste, no sé, están dispuestos a decir, bueno, después de la pandemia me iría del país. Sí, Eso pasa, exactamente. ¿no? Eso bueno, a mí me genera una gran angustia, realmente, ¿no? Porque que ha sido siempre un país de brazos abiertos y un país de sueños. Digamos, aquí ha venido gente que no tenía dónde soñar, ¿sí? Digo, vos lo sabés, Luis, vos sos hijo de italianos y sabés que muchísimos argentinos son hijos de inmigrantes que vinieron aquí porque no tenían dónde soñar, ¿no? Entonces, ver que para nosotros, para los que aquí estamos, nuestra patria se ha transformado en un lugar que no da espacio a los sueños es muy doloroso. Me parece a mí que las decisiones que se toman en momentos tan complicados igual siempre son dudosas, ¿no? Quiero decir, y también me parece que una cosa es contestar una encuesta y otra es tomar una decisión. Finalmente irte. A lo mejor, claro. sí. Claro. Claro, si vos me decís, vos te irías, y yo te digo, mirá, la verdad me parece que sí, yo creo que me iría. No es lo mismo que decir, agarro mis cosas, armo mis valijas, me despido de mis amigos, no veo más a mi familia, dejo de caminar por mis calles, dejo de hablar mi idioma, dejo de jugar mis sueños aquí, donde quería jugarlos. Yo tengo siempre
en mente un personaje teatral que para mí es el más lindo de la historia del teatro argentino, que es la Yoli de Lanús, ¿no? Claro. ¿Te acordás? La de Madeleine Lanús, claro. De la obra Made in Lanús, que cuenta un poco esta problemática, ¿no? Que es cuando el marido de ella, el negro, le ofrecen la posibilidad de irse de una Argentina en llamas, de una Argentina destrozada, de una Argentina doliente, ¿no? De una Argentina pobre, y le ofrecen la oportunidad de irse a los Estados Unidos, y en ese momento él ilusionado le dice a la Yoli, que es su esposa, bueno, nos vamos a ir para ella, y dice, yo no me voy a ir a ningún lado. Y sabes que tiene uno de los alegatos más hermosos que yo he escuchado, ¿no? Porque le dice, negro, ¿en serio vos te irías? Dice, ¿vos te acordás cuando nuestros viejos, cuando llegó la luz al barrio, vos te acordás cuando se te quemó el taller? ¿Vos te acordás que todos los vecinos venían con una olla de agua al grito de se quema el taller del negro? ¿Te acordás que te salvaron el taller porque sos el negro? Porque acá, aunque pobre, vos sos el negro, allá no vas a ser nadie. Y tiene un alegato muy potente con respecto a lo que es sentir dónde se juegan las emociones de uno, ¿no? Yo creo que el que quiere irse tiene todo el derecho del mundo. Cada uno construye su destino. Y así como los que se fueron de una Europa en llamas para venir acá, lo hicieron genuinamente jugando sus sueños, también entendería que muchos argentinos tomaran este camino inverso por buscarse un destino. Yo sigo apostando, sigo creyendo que acá se puede, soñar, que acá se puede luchar. Digo, y luchar, porque si queremos que de verdad que sea un lugar donde los sueños son posibles, va a haber que lucharlo mucho. Ni hablar, ni hablar. No estoy diciendo Argentina es el mejor lugar de mentira. Es un lugar pobre, es un lugar dolido, es un lugar que a veces ha sido injusto, es un lugar complejo, pero bueno, es nuestro lugar, ¿no? Y en algún momento tenemos la opción de irnos, tenemos la opción de quedarnos y de pelear. Me encantó el recuerdo porque Madeleine Lanús, que se hizo tantas veces, aquella película tan fenomenal y aquella obra de teatro que hicieron actorazos como Brandoni, Marta Bianchi y Patricio Contreras, y la inmensa Leonor Manso, que era precisamente la Yoli de Lanús, y que sé que ve el programa. Me encanta Claro. que podamos hacerle un homenaje también especialmente a ella. Vamos a los 5 meses de encierro o lo que sea, porque algunos porque no pueden, otros porque no quieren, otros porque no saben, no pueden hacerlo, y aparecen un montón de expresiones y de problemas que imagino que a vos te llegarán al consultorio, que van desde el trastorno de sueño, la angustia, esta cosa de no poder concretar un deseo. Pues es que me quiero tener de movida con el tema de los chicos, que no pueden ir a la escuela, a los que se les ha privado de sus amigos y demás. Estoy pensando en muchos papás que están viendo en este momento que de golpe se tuvieron que hacer cargo de su angustia y la angustia de los chicos. ¿Y cómo ves esto? Lo veo complejo, pero hay algo que tenemos que entender, me parece, Luis. Muchas veces intentamos analizar esta situación tan extraordinaria con un pensamiento cotidiano. Y la verdad es que resolver o pretender afrontar una realidad distinta con las armas que teníamos antes es un error. Claro, cuando alguien dice los padres no se prepararon para ser docentes, o sea, todo lo que decimos es cierto, pero ¿sabes qué? Nadie se preparó para estar encerrado 5 meses, nadie se preparó para una pandemia. Acá tenemos que tener una actitud muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que aprender comportamientos nuevos, incluso como padres, cómo tratar a los chicos, cómo escucharlos. Y para eso tenemos un trabajo mucho más complejo todavía, que es el de desaprender cómo nos comportábamos antes. ¿Sí? Ese es un desafío muy difícil, porque a veces lo que nos revela y lo que nos enoja es que hemos aprendido que, suponete, que la libertad es una cierta cosa, y entonces alguien se enoja y dice, a mí nadie me va a quitar mi libertad. Si yo quiero salir, si yo quiero... Y no está entendiendo que cuando las situaciones cambian, los conceptos se deben adaptar y deben ser también cambiantes. Entonces, yo con los chicos creo que especialmente hay que estar atentos y ser muy sensibles. ¿Por qué? En primer lugar, convengamos que no es lo mismo un chico de 2 a un chico de 14. Claro, ¿sí? claro. Quiero decir,
a lo mejor, si te agarra un chico de 6 años, 7, que estaba empezando la escolaridad, empezaba a construir con un grupo de pares, empezaba a hacerse amiguitos, empezaba a tener un mundo por fuera que necesita descargar una determinada cantidad de energía corporal. Bueno, es una historia. Por ahí un chico de 2 años no se da tanta cuenta de esto, con que lo saques a pasear un rato, 1 hora por día, le alcanza. Por ahí un adolescente la está pasando realmente mal. Porque si hay un lugar donde el adolescente no quiere estar, es en la casa y con los padres, ¿sí? Si hay alguien con quien el adolescente no quiere hablar, es con sus padres. ¿Por qué? Porque así es esta etapa. Esa es la adolescencia. Es una etapa quiero donde... decir. Digo, ese es Claro. lo químicamente puro de la adolescencia, ¿no? Por supuesto, vos sabés que me decía una paciente la otra vez, me decía, hace poquito tiempo, me dice, cada vez que a mi hija le pasaba algo, decía, vas a ver con mi mamá. Dice, yo me sentía bien, ¿no? Me dice, mi hija sentía que yo iba a arreglar todo. Me dijo, el otro día le dije algo y me dijo, cállate, si vos no sabes nada. Me dijo, ¿en qué momento pasé de arreglarlo todo a no saber nada? Y yo le dije, en el momento que va de la niñez a la adolescencia, ¿sí? Porque en la adolescencia los padres caen, los padres idealizados caen, y el chico que ahora necesita encontrar objetos de amor por fuera de su familia, se tiene que alejar. ¿Y cómo se aleja? Peleando, ¿sí? Claro. Ese chico que antes venía y se sentaba en la falda de la mamá, por ejemplo, ahora dice, salí, no me toques, no quiero, no me gusta que me toques. ¿Por qué? Porque ahora tiene una sexualidad más desarrollada y tiene una posibilidad. Entonces se defiende de estos vínculos para buscar vínculos afuera. A ese chico le cortaste el grupo de pares ahora y va a estar muy mal. Va a estar en una situación muy compleja. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Permitirle que se contacte igual con su grupo de pares. ¿Cómo? A lo mejor por la internet. Es decir, antes le dejabas usar la tablet 2 horas por día, deja que la use 5. Es decir, ¿por qué? Porque digo, si nosotros no somos flexibles, después volverá el tiempo, es decir, es demasiado, 5 horas. Pero me parece que en esta situación extraordinaria requerimos desaprender conductas anteriores para aprender conductas nuevas, y tenemos poco tiempo para hacerlo. Claro, Eso es lo más difícil. Es esto que vos y como decías. no tenemos respuesta, nos angustiamos. Claro. Es esto que vos decías, ¿no? Esta cosa de no aplicar las mismas herramientas o las armas que teníamos antes en una situación totalmente extraordinaria. Alguna vez en nuestras charlas, cuando hacíamos las entrevistas, vos decías algo que puede parecer fuerte de movida, que es que la esperanza tiene demasiada buena prensa, ¿no? Esta cosa de decir, cuando yo me voy a operar, no tengo esperanzas de que el médico me opere bien. Quiero saber qué experiencia tiene, si estudió, si hizo la misma operación y demás. ¿Cómo funciona el tema de la esperanza? La esperanza que aparezca la vacuna, la esperanza que aparezca la cura, la esperanza, digamos, esto sí que es casi una invocación al más allá. ¿Cómo es esto de la angustia y la esperanza? Sí, a mí me preocupa eso, Luis, porque como bien decís, vos sabés que yo no soy amigo de la esperanza, ¿no? Digo, alguna vez te lo he dicho, o sea, la esperanza supone una actitud pasiva a la espera de que ocurra algo por lo cual yo no puedo hacer nada, ¿sí? Tengo esperanza, en este caso, esperanza de que salga la vacuna. Yo no puedo hacer nada por eso, estoy impotente ante esa situación. Estoy impotente, estoy angustiado, no depende de mí. Entonces la situación esperanzada es una situación muy difícil. A veces yo te decía que tiene una muy buena prensa porque después decimos, bueno, yo tengo esperanza, ¿sí? Y aparece casi una sonrisa de optimismo. Digo, otra palabra con muy buena prensa, ¿no? Digo, como si el optimismo fuera una buena cosa. El optimismo y el pesimismo son... Perdón que te interrumpí, el delay nos complica. ¿El optimismo no es per se una buena cosa? Mira, yo creo que el optimismo y el pesimismo son 2 errores de sentido contrario, pero son 2 errores. Quiero decir, pensar que siempre todo va a salir bien es tan erróneo como pensar que siempre todo va a salir mal. El optimista no es más lógico ni certero que el pesimista. Digo, uno siempre cree que las cosas saldrán mal, otro cree que las cosas saldrán bien. Las cosas a veces salen bien y a veces salen mal. Por eso me parece que lo importante es ser realista, ¿no? Y hoy, más que nunca, necesitamos una actitud realista. Y en cuanto a la esperanza, ¿todos tenemos esas ansias de que aparezca la vacuna? Por supuesto.
¿sí? Es una situación muy extrema. Obvio. Yo no estoy a favor de la esperanza cuando te dejó una persona que goza más. Yo tengo la esperanza de que vuelva. Me parece que eso es un error. Eso detiene el duelo, no te deja avanzar, no te deja construir vínculos nuevos. Quedar esperanzado es quedar detenido. Y lo importante no es estar esperanzado, es estar deseante. Lo importante no es esperar que algo te llegue, es ir en busca de lo que vos querés. La esperanza te detiene y el deseo te mueve. En ese sentido, la esperanza es una aliada extraña y oculta de la pulsión de muerte, y el deseo es la pulsión de vida en estado puro, ¿no? En una situación como esta, yo creo que para no quedar totalmente inertes en esa esperanza, que yo la definía por 3 características. Estar esperanzado es esperar sin disfrutar, porque esperamos algo que no tenemos, por eso lo esperamos. Es esperar sin saber, porque no sabemos si va a pasar o no. Y es esperar sin poder, porque no depende de nosotros. Es decir, ignorantes, impotentes y frustrados. Tremendo. Eso es estar esperanzado. Es un cóctel, En esta situación, es un cóctel fatal. Fatal, pero y en este nos quedan 2 de esos. Estamos sin saber, estamos ignorantes y estamos sin poder, estamos impotentes. Pero bueno, entonces, digo, para corrernos de ese lugar, algo tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, que esto no sea un lugar de puro padecimiento, o sea, que haya algo que se pueda disfrutar. Es decir, adueñarnos de algo en esta vida, aún en esta vida de aislamiento, que tenga que ver con el placer y con el deseo. En primer lugar, eso ya no es esperar, eso ya es estar deseando y estar viviendo. Y en otro sentido, es no sentir que estaremos impotentes para generar nosotros la vacuna, pero no estamos impotentes para cuidarnos, para ponernos el barbijo, para llevar el alcohol, para saber cómo y de qué manera vamos a salir, cómo cuidamos la distancia social. Eso depende de nosotros, no estamos impotentes. Claro. Tenemos mucho por hacer para poder transitar la vida sin quedar solamente encerrados a la espera de que aparezca la vacuna. Gabriel, no sé si viste las imágenes de anteayer, de un grupo de gente en Recoleta, en un bar, casi como si fuera un día de verano, que hacía calor, era lo único absolutamente objetivo, hacía calor, en un día de verano con el COVID como si no hubiera existido, sin barbijo, compartiendo sitios, sin distanciamiento, compartiendo las botellas de cerveza. ¿Qué viste ahí? Digamos, ¿cómo se explica eso? ¿Qué es un desafío heroico a que a mí no me va a pasar? ¿Qué hay ahí? Mira, no vi las imágenes, pero entiendo perfectamente lo que me contás, sos muy gráfico. Yo ahí lo primero que veo es un mecanismo de defensa infantil, que es la negación, ¿sí? La negación es uno de los primeros mecanismos de defensa que desarrolla un ser humano. Cuando vos le decís a un chico que se portó mal y no va a ir a un cumpleaños, por ejemplo, ¿sabes qué te dice? Igual yo no quería ir. ¿Sí? Igual yo no quería. Es decir, mentira, sí quería. Pero ¿qué hace? Niega la importancia de algo para no asumir que eso le duele, ¿sí? Acá se ve una negación del peligro, se ve una negación omnipotente, ¿ves? A mí no me va a pasar nada. Déjense de bromar, si a mí no me va a pasar nada. Entonces niego esto y digo, no, esto es un invento, esto está exagerado. O sea, el virus no es tan peligroso. Ahí le ves el mecanismo de negación en un estado muy, muy puro, y entonces lo que vos te das cuenta es que lo primero que hay ahí es un conjunto de personas inmaduras, ¿sí? Porque siguen teniendo mecanismos de defensas infantiles, ¿sí? En segundo lugar, esta cuestión omnipotente, que también es muy característica de los chicos, ¿no? De que el mundo pase por ellos. Es decir, que el mundo gire un poco alrededor de ellos. Es decir, esto es lo que yo tengo ganas, esto es lo que yo hago. Me dicen que no me importa porque es lo que yo quiero. Además, esta cuestión de creer en algún punto, creerse invulnerable, hablábamos de la adolescencia, Luis. El adolescente es alguien que siempre se pone en riesgo porque en su negación tiene una especie de sentimiento de invulnerabilidad. Claro. Por eso manejan a 200 por hora, por eso manejan y toman. Bueno, pero muchos adultos siguen teniendo este tipo de actitudes. Cuando yo veo un escenario como ese, veo todo esto, ¿sabes qué? Veo actitudes patológicas, veo actitudes irresponsables. Entonces me parece una suma de defensas equivocadas para no asumir un riesgo real, y veo
también, hay que negarlo, una actitud de irresponsabilidad enorme y tremenda. Y yo creo que hay que tener cuidado con cómo se manejan los ideales, ¿no? Quiero decir, el ideal de la libertad me parece que es fundamental para toda vida. Creer que hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, eso es la libertad, es una locura, es no saber vivir en una comunidad. A veces la libertad es que yo encuentre cuál es mi margen de movimiento posible sin violar aquellas restricciones que tienen que ver con el cuidado del resto. ¿Cómo lo llevas en lo personal al encierro? Bien, lo llevo bien porque, como decíamos recién, como yo ya me di cuenta al principio que no me iba a esperanzar, ¿no? Que no me iba a quedar Nunca tuviste esperanzas esperando que llegara nunca la tuviste vacuna. esperanzas, claro, y aparte nunca tuviste esperanzas de que esto que fuese bueno per se, que estar encerrado fuera una cosa buena. No, para nada. Entonces, directamente me preparé para defenderme de esas actitudes que genera la esperanza y que es, primero, intenté adueñarme de mi espacio. Bueno, ¿dónde voy a escribir? ¿Dónde voy a leer? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a atender? Después intenté adueñarme de mi tiempo. O sea, ¿por qué? Porque la desestructuración del tiempo desestructura toda la psiquis. Y la gente cuando no sabe si es martes, miércoles, viste que están medios perdidos, es porque están desestructurados. Y eso es dolor psíquico. Eso genera dolor psíquico. ¿Por qué te crees que cuando un preso se porta mal lo mandan a aislamiento? Claro. Viste que lo van a aislar. ¿Por qué? ¿Porque es un premio? No, porque es un castigo. Porque el aislamiento te destruye la psiquis. Entonces pero esta vez no es un aislamiento por castigo, sino para cuidarnos. Entonces nos tenemos que apropiar. Tenemos que apropiarnos de nuestro tiempo, de nuestro espacio, seguir haciendo cosas que nos den placer en la medida que podemos. Y como yo he tenido la fortuna, Luis, de poder seguir trabajando, es decir, que no es menor, de poder seguir teniendo ingresos, de tener una tecnología que me permite, no sé, hablar con vos ahora, tengo cosas que me gustan, tengo cosas por hacer. Por supuesto que como todo el mundo, me gustaría no estar en esta situación, pero dentro de esta situación he encontrado el modo de por lo menos que no sea un padecimiento, de que tenga sus momentos también gratificantes para no desequilibrarme yo también, ¿no? Y también generar una reivindicación, si es que hiciera falta, tampoco me gusta la palabra reivindicación, de una ciencia que vos ejercés, que es la de psicoanálisis, que me parece que ha venido a demostrar en este momento de tanta dificultad la herramienta de otra vez la palabra, ¿no? Eso es fundamental. Es fundamental. Vos sabés que yo me resistía, Luis, a atender por medios tecnológicos. Alguna vez me contactó alguien de España o de alguna provincia que no podía venir al consultorio y yo decía, no va a funcionar. No, si no está la presencia. Y vos sabés que el psicoanálisis es tan maravilloso, digo, que me ha demostrado que el inconsciente tiene la potencia de atravesar las pantallas, ¿no? Es decir, te conectás con el paciente de una manera potente, vos decís algo y ves las lágrimas en sus ojos, te habla y el dolor se siente el dolor, en el pecho se siente su dolor, se siente su alegría, se siente su angustia. Y como vos bien decís, los traumas aparecen cuando no aparecen las palabras. Las situaciones traumáticas son situaciones que no se pudieron simbolizar. Quien en este episodio histórico que nos toca vivir se ha quedado sin palabras, lo va a vivir de un modo traumático. Esto va a ser traumático para aquellos que no le puedan poner palabras a su frustración, a su dolor, a sus pérdidas. Digo, alguien que ha perdido sus ahorros, que dice ya no voy, cuando salga no voy a volver a ir a abrir el kiosco porque ya no tengo, ya no lo voy a tener que cerrar. Ha perdido. Si no puede hablar, si no puede simbolizar, el único camino que le espera es el camino de la angustia y del trauma. Entonces, como bien decís, yo estoy acá como psicoanalista para intentar ayudar a aquellos que están sufriendo esto, a que al menos le puedan poner palabra
a cuánto extrañan a sus padres, cuánto extrañan abrazar a sus hijos, Bueno, cuánto extrañan a sus amigos, dame un cuánto seg- anhelan volver a su trabajo. Dame un segundo porque este nuevo horario nos permite seguir charlando un ratito después de los compromisos comerciales, pero quiero hablar de algo que me impacta mucho y que a lo mejor con tu palabra se puede simbolizar de otra manera, que es los enormes trastornos para cuestiones tan cotidianas como gente que no puede dormir, que vos decías, esta cosa de quitarte la estructura del día y de la noche también existe. Así que y antes que me olvide, Gabriel Rolón, junto con mi amiga Cintia Huila, se han adaptado a los tiempos que corren y así. Es un rocker, Rolón, hay que ir a verlo al Luna Park y demás, o a los teatros, ahí al Picadero. Bueno, no se puede esto, van a estar en un evento por streaming el 17 de agosto, imposible olvidártelo, el 17 de agosto a las 8 de la noche, entran a PlateaNet y ahí van a poder ver cómo se hace para ver el amor y las pasiones, insisto, con Gabriel y con Cintia, así que 17 de agosto por PlateaNet. Después habla un poco del trastorno del sueño y qué significa esto para muchos. Dame un segundo, Gabriel. 3 cosas para decirte: que el 17 de agosto está Rolón con Cintia Huila, PlateaNet, ahí lo pueden ver, que Pilar Sordo nos está mandando un gran abrazo, Rolón. Algún día nos sentaremos vos, Pilar, Darío Stanraiver y el que suscribe para escucharlos, y que no tenemos más tiempo, así que la próxima hablamos, te juro, del tema del sueño. Pido 1000 disculpas, pero la próxima y que sea pronto hablamos, ¿puede ser, Gabriel? Por supuesto, Luisito, por supuesto, hablemos, porque ahí hay cosas interesantes para decir al respecto. Dale, muchas gracias, de verdad. Señores, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, nos vemos la semana que viene.